Estamos. Ahí empezamos a grabar. En rigor, hoy empezaríamos con la unidad 1, ya que la clase pasada más bien fue una suerte de visión general y tratar de entrar por analizar algunas tendencias de las universidades a nivel global y a nivel mundial. Esta primera clase conceptual, la idea sería ver, por un lado, las distintas perspectivas teóricas que tiene el campo de estudios de la educación superior y señalar, antes que nada, algunos rasgos de este campo. Un poco lo que está en el texto ese que escribimos con Kroc, que vamos a hacer una breve síntesis de ese texto. Básicamente lo que ahí señalamos que cuando hablamos de un campo de estudio, estamos diciendo que es un recorte de temas y de problemas que agrupa a un conjunto de investigadores especializados. Si pudiéramos viajar en el tiempo hacia atrás y estuviéramos en los años 60 o en los años 70 o en los años 40, la universidad, por supuesto, existía, había debates, pero no era un objeto de estudio en particular. Cuando digo un objeto de estudio, me estoy refiriendo a que hay un conjunto de investigadores o especialistas que, digamos, toman como objeto de estudio la universidad. Me refiero a que tampoco había perspectivas teóricas específicas para analizar ese objeto de estudio, y ni que hablar de posgrados o revistas especializadas. Bueno, estos rasgos que yo estoy diciendo, investigadores, marcos teóricos, revistas, posgrados, son rasgos que caracterizan un campo de estudio. Un campo de estudio en cualquier disciplina. En nuestro caso, vamos a decir que el campo de estudio en la Argentina se constituye en los 90 en el marco de las reformas de la Ley de Educación Superior. Esta es una paradoja interesante de Argentina, que es que en el momento que se está reformando la educación universitaria y la educación superior, en ese momento nace el campo de estudio. Y en ese momento también coincide con la emergencia de posgrados especializados. En cierta manera, parte de la historia de ese campo es cómo los distintos actores de la política universitaria van a avanzar en generar instancias de formación, incluso los sindicatos. Esta licenciatura sería una expresión de que hay un campo de estudios específico de la universidad. Pero en realidad, esto es en Argentina en los 90, pero en rigor, este campo en América Latina se crea unas décadas antes. En ese sentido, Brasil y México, diríamos desde los años 70, ya constituyeron este campo de estudio. Muy ligado a la formación del posgrado, muy ligado a la investigación. Si miramos a nivel global cuándo se forma este campo de estudio, vamos a señalar de que en Europa y Estados Unidos el campo de estudio se forma a partir, digamos, de lo que vamos a llamar procesos de expansión de la educación superior que se producen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60 en adelante. Vamos a dejar esa discusión ahí en la presentación del programa. Ahí incluimos esta idea de dónde surge la noción de educación superior. Algo hablamos la clase pasada como toda esta educación postsecundaria, donde hay distintos tipos de instituciones, una de ellas la universidad.
¿Mm? Digamos que ese campo se va a constituir a nivel global a partir de los años 60 y que es un campo que tiene una segunda característica, que es que participan distintos investigadores con formaciones distintas. Participan economistas, politólogos, sociólogos, psicólogos, ¿sí? Pero también rectores, sindicalistas, ¿sí? Decanos, movimiento estudiantil. Digo que es un campo que tiene esta particularidad que no solamente discuten o investigan o participan los investigadores, comillas, especializados, sino también los propios actores de la política universitaria, de la política de educación superior, también actúan. Bueno, esto tiene una riqueza en sus debates, pero también genera problemas. Uno de ellos es que es difícil que en el campo de estudios de la educación superior encontremos teorías en el sentido fuerte del término. Más bien tenemos perspectivas o enfoques teóricos, ¿sí? Que sería como una suerte de teoría, más diría, de alcance medio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en cierta manera, digamos, esta multidisciplinariedad genera este problema respecto a tener una visión común respecto de la universidad. A pesar de eso, podemos identificar dos grandes perspectivas. Hoy vamos a trabajar una y en la clase siguiente vamos a trabajar el otro enfoque. Una es la que se llama perspectiva sociohistórica. Perspectiva sociohistórica. Vamos a caracterizar como aquella mirada que intenta ver las relaciones. A ver si... acá está, bueno. Me voy olvidando de algunas cosas. La perspectiva sociohistórica, decíamos, que es aquella perspectiva que intenta mirar a lo largo del tiempo las relaciones más generales entre la universidad y la sociedad. Vamos a decir que es una perspectiva más bien macropolítica. Macropolítica porque intenta ver cuál es la relación entre, por ejemplo, la economía y la universidad. Por ejemplo, mirando esa relación podemos decir, bueno, ¿cómo aporta o no aporta la universidad a los procesos de desarrollo económico? ¿Cómo aporta la universidad a la formación o no de fuerza de trabajo, a la cualificación digamos, de los profesionales? Pero también puedo pensar dentro de esta mirada macro, bueno, ¿cuál es la relación entre la universidad y el sistema político? ¿En qué medida las universidades son formadoras de las élites políticas o no? ¿En qué medida las universidades expresan o no las orientaciones de la política? Pero siempre estoy pensando en una cosa macro y general. Veo a la sociedad como un todo y a la universidad como un todo. O sea, es una mirada que tiende, vamos a decir, que a construir relaciones más bien generales, tendencias generales, pero nos habla un poco de la especificidad. ¿Me van siguiendo en esta cuestión? Si yo digo, la Universidad Argentina contribuye al desarrollo económico-social de la Argentina, bueno, estoy asumiendo, cuando digo Universidad Argentina, todas las universidades. Es una generalidad. Ahora la pregunta es distinta si yo digo, la Universidad de las Artes contribuye al desarrollo. Bueno, tendría que dar cuenta de por qué sí o por qué no, o de qué manera. La idea macrosocial es que hablo de la universidad y hablo de la sociedad
o del Estado. Son generalidades. Ese tipo de análisis es interesante cuando uno lo mira a lo largo del tiempo, en el largo o mediano plazo. Nos sirve mucho para analizar la coyuntura. ¿Se entiende? Por eso es de que es una perspectiva que se asienta más bien en esta mirada sociohistórica. Bueno, de esta mirada, que es la que vamos a trabajar la clase que viene, vamos a desprender lo que llamamos los modelos de universidad. Acá lo vamos a enunciar, en la clase que viene vamos a desarrollarlo más puntualmente. Pero les quiero señalar este rasgo de la idea más macrosocial, porque se opone, o es bien diferente, mejor dicho, a la otra perspectiva, o el otro enfoque teórico que hay en la universidad, que es el enfoque de Burton Clark, que muchos lo llaman esta perspectiva internalista. Si la perspectiva histórica trata de analizar las relaciones macrosociales, la perspectiva internalista tiende a mirar las dinámicas de los actores internos de la universidad. Tu pregunta no es tanto qué pasa afuera, sino qué pasa adentro. Profesor, y en ese disculpe, sentido intenta interrumpe todo lo que dar dice. cuenta no de una generalidad de la universidad, sino de la especificidad de esta universidad. Disculpe En que ese sentido, Perdón, profesor, Sí. ¿podría mutear a todos, por favor? Gracias, eso iba a pedir yo también, porque Muy hay bien. eco y hay gente que no ha cerrado los micrófonos. Muy bien. Nos tomamos un minutito así para un momento represivo de este seminario. A ver. Creo que ya están todos silenciados. El sueño del profesor. Bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, ya los muté, pero bueno, vamos a redondear este esquema. Estamos llegando a la parte más interesante, por lo menos para mí, de esta perspectiva. Porque al mirar hacia adentro de la dinámica de los actores, nos va a permitir, en cierta manera, construir otro tipo de explicaciones. La clase pasada se dio un debate muy interesante, por lo menos para mí fue muy interesante, respecto de cómo, de ciertas interpretaciones. Voy a decir que la perspectiva internalista, al poner el ojo o la mirada en la dinámica de los actores internos, intenta explicar los procesos que pasan en la universidad, no tanto por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa adentro. Dicho de manera sencilla, no importa tanto el neoliberalismo en la sociedad como el neoliberalismo, si es que lo hay, adentro, en la particularidad. Pero vamos a profundizar un poquitito más en esta perspectiva para que profundicemos. La clave de Clark, que ustedes lo van a leer o lo han leído, es partir de una idea de mirar a la universidad en su especificidad. Para Burton Clark lo que le interesa es tratar de pensar, bueno, ¿qué es lo que hace específica a esta institución? Y a partir de esa especificidad construir una teoría, construir una aproximación. Entonces, su núcleo conceptual es partir de la idea de que la universidad como institución, su especificidad es que es una institución que se define por el conocimiento. Claro, uno podría decir, bueno, la escuela también, la escuela primaria y secundaria también podía ser definida ahí.
Lo que Clark va a decir, no, esta institución, la especificidad tiene que ver con la producción del conocimiento. En este sentido, uno puede decir que el resto de las instituciones del sistema educativo tienen su función más en la transmisión o en la difusión de conocimiento que en la generación. No estoy diciendo que no genera, estoy diciendo que el centro de la función de esa institución está en la cuestión de la transmisión. Pero a las universidades, su núcleo, su eje principal de su función está definido por la producción de conocimiento. Digo y digamos a nuestra institución, uno podría decir una institución que se define por la producción artística. En esto hago un pie de página. Cuando digo conocimiento, lo digo en sentido amplio. Conocimiento, saberes, ciencia, habilidades, arte, cultura, etcétera, etcétera. Ahora bien, a partir de esta idea, que es que la universidad se define por esta idea de producción de conocimiento, va a partir de focalizar a partir de esta función en cómo es el comportamiento de los actores al interior de esta institución que se define por el conocimiento. Bueno, la idea de actores es la idea de que los distintos componentes de esta institución, profesores, estudiantes, no docentes en nuestro caso, autoridades, rectores, actúan como grupos de interés, más bien como es en la sociedad. ¿Qué es un grupo de interés? Bueno, un grupo de individuos en el cual su identidad está dada por ciertos elementos comunes, por ciertos intereses. Los sindicatos son organizaciones, hablo en general, en el cual los individuos, desde la Edad Media hasta acá, se reúnen por intereses que hacen a su actividad laboral. Los gremios, un pie de página al costado. Las universitas en la Edad Media era el nombre que se le daba a todas las corporaciones profesionales. Había universitas de tendederos, había universitas de zapateros. Universitas eran corporaciones gremiales, diríamos, gremios, sindicatos. Bueno, esos gremios tenían por función velar por las prácticas laborales. Esto estoy hablando de la Edad Media. Hoy diríamos que los gremios se definen por estos intereses que están ligados a la actividad laboral. Bueno, cuando digo grupos de interés, me estoy refiriendo a que puedo pensar esos actores alrededor de ciertos intereses. Que yo puedo decir, los estudiantes, o los centros de estudiantes, que no es lo mismo, tienden a agruparse alrededor de ciertos intereses. Después podemos ver cuáles son los intereses, pero lo interesante de esto es de que si cada actor representa e impulsa ciertos intereses, bueno, nosotros podemos entender la dinámica política de la institución a través de ese juego de intereses. De este juego, vamos a llamarlo de poder. Ahora, dejemos un poquitito estas características de los actores y veamos qué efectos o qué consecuencias tiene esta idea del conocimiento en la universidad. ¿Qué consecuencias tiene en términos de los actores?
Clark va a señalar cuatro aspectos, 4 rasgos que de esta manera cruzan los rasgos de la institución con el comportamiento de los actores. El primer rasgo dice, las universidades son instituciones que tienen una tendencia a la especialización. ¿Qué es la especialización? Bueno, la idea de que los actores, en términos sobre todo de los investigadores y los docentes, tienden a dividirse y a agruparse cada vez más en función de problemas u objetos o temáticas específicas. En ciertas disciplinas, decir el campo no está diciendo nada. Si yo digo, yo soy abogado, bueno, la pregunta sería, bueno, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, sos laboral, sos penal, sos financiero, haces familia, derecho ambiental. Digamos que en realidad el campo cada vez dice menos y dice más este nivel de especialidad. Si dices, soy sociólogo, bueno, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, sociólogo rural, urbano, de jóvenes, de los intelectuales, del medio ambiente, del fútbol. Bueno, esos distintos campos están hablando de esta tendencia a la especialización. Bueno, es algo muy interesante en nuestra institución. Si bien la forma de organización, y ahí apuntaba una de las preguntas que Sebastián les hacía en el foro, nuestra institución se forma a partir de instituciones preexistentes. Esas instituciones preexistentes expresaban una forma de organizar lo que vamos a llamar el campo artístico, en las tradiciones históricas, la plástica, ni siquiera plástica, la pintura, la danza, el teatro. Pero hoy, uno podría decir que uno de los rasgos del campo artístico es que esos géneros han estallado. ¿Qué quiere decir han estallado? Bueno, de que tienden a fusionarse y generar nuevos tipos de disciplinas artísticas. Cuando uno dice es una performance, no está diciendo es pintura, es teatro, es música. No, es otra cosa. Bueno, a esto Clark lo llama esta tendencia a la especialización. ¿Qué consecuencia tiene en términos de los actores? Y piensen ya no en la UNA, piensen en la universidad, en las universidades tradicionales. Que es que generan intereses en estos actores que tienden, en cierta manera, a tener cada vez menos elementos en común. Para decirlo, supónganse que están en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, o en otra universidad. La gente de arquitectura cada vez más le gusta la arquitectura y le importa menos lo que pasa en la Facultad de Medicina. Y a los médicos cada vez le importa más la medicina, pero lo interesante es de que dentro de cada uno de ellos, los cirujanos le interesan más que los pediatras más que los ginecólogos, que los intereses en términos de estos actores se vuelven no solamente diferentes, sino muchas veces opuestos. Uno podría decir también lo mismo que le pasa a los alumnos, a los profesores y a los no docentes, que cada vez más le interesan sus intereses y no interesa tanto qué le hacen los otros. No estoy diciendo que es malo o bueno, estoy diciendo que tienen esa tendencia a la especialización. Pero vamos a la segunda tendencia. Siempre está asociado al conocimiento, siempre está asociado. Una tendencia a la autonomía creciente de estas subcampos o especializaciones.
¿Qué quiere decir esta autonomía creciente? Vamos a decir que es la tendencia que tienen en las instituciones a institucionalizar, lo voy a decir medio en términos canyengue, cada uno con su quintita. El profesor que está en cierta cátedra, que viene desarrollando tal tipo de investigación, lo que quiere es tener un instituto, tener becarios, qué sé yo, digamos, o digamos, quiere en cierta manera, no, lo estoy ironizando, pero piensen en términos de cómo se maneja el campo científico y el campo académico, que es un paso de ciertos conocimientos que se van institucionalizando. Institucionalizando quiere decir que la incorporo a la currícula como una materia nueva, empiezo como un seminario de posgrado, puede ser un posgrado entero, es más, puede llegar a ser una nueva carrera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que la tendencia a la especialización se junta con esta otra tendencia a separarse y a institucionalizarse. Digo los otros dos rasgos y abro el debate porque me interesa sobre todo discutir estas características en nuestra institución y en general, pero me interesa sobre todo. El tercer rasgo dice, el conocimiento es una actividad abierta. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que en realidad la lógica de la especialización y de la autonomía creciente se mueve, se impulsa por lo que podríamos llamar la tendencia a ampliar la frontera del conocimiento, al impulso del conocimiento o de las artes o de lo que sea, pero digo, la idea de que no es posible regular u organizar esa dinámica de especialización. No es que uno puede decir, digamos, puede planificar. Les pongo básicamente este ejemplo. Con el tema de la vacuna, vieron de que ahora, digamos, al inicio de la pandemia, había alrededor de 100 y pico de equipos de investigación en el mundo que estaban remando para producir una vacuna. De ellos, solamente 6, 7, que son las vacunas ahora existentes, pudieron lograr. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que no estaba escrito, digamos, en ningún lado, que tal o cual iba a llegar primero. Pobre Sigman se quedó en la gatera, aparecía, digamos, que estaba en la pole position, y bueno, se quedó en la gatera y le ganaban los rusos. Bueno, cuando decimos que es una actividad abierta, estamos diciendo de que esa especialización no es controlable, no es planificable. Mucho menos en el arte, ¿no? Bueno, acá viene la última característica que me parece que es interesante y provocadora, que es que Clark va a decir, si esta institución, donde hay grupos de intereses, que es una institución que tiende a la especialización, la autonomía creciente, la actividad abierta, en términos de sus fines, a la hora de pensar, bueno, ¿cuál es la función que cumple esta institución? Clark dice, bueno, en realidad el efecto que tiene esto es que hay una institución que tiene dificultad para definir fines comunes. Hay una ambigüedad. ¿Por qué decimos ambigüedad? Bueno, porque si los actores tienen intereses tan diferentes y muchas veces contrapuestos, ¿cómo es posible que podamos decir vamos para acá o vamos para allá? ¿Se entiende?
Bueno, Clark dice, la forma tradicional que hemos definido a la universidad es diciendo generalidades. Las funciones de la universidad es la formación, la extensión, la investigación y la difusión, que es decir, nada. Estoy diciendo una generalidad que cuando uno la analiza en particular, entra en contradicción con los intereses que plantean los propios actores. Por eso dice, y con esto cierro para abrir el debate con ustedes, dice, las universidades son anarquías organizadas. Es como si fuera un oxímoron. Es una anarquía, no orden, organizada. Para acentuar este rasgo medio endiablado que tienen las universidades, de que a pesar de que es una comunidad de actores con intereses distintos y contradictorios, es una de las instituciones, junto con la Iglesia, que sobrevivió desde la Edad Media. Ninguna otra institución de la Edad Media, salvo la universidad y la Iglesia, sobrevivieron en estos 200 años. Casi diríamos, habla bastante bien de la universidad, y en un sentido de la Iglesia también, de la capacidad de adaptarse a los tiempos. De ahí vamos a ver los distintos modelos de universidad, pero no nos metamos en eso. Pongo el acento en este carácter, digamos, de anarquía organizada, y el segundo, metáfora que va a utilizar Clark, son instituciones base pesada. ¿Qué quiere decir de base pesada? Que es difícil moverlas, difícil transformarlas, porque los actores en la base, por estos rasgos que estamos señalando, tienen mucho poder. ¿Se entiende? Mucho poder, porque lo que define es el conocimiento. Bueno, dicho esto, ahora sí abrimos espacio de comentario. Digamos, me interesa tanto los que leyeron como los que no lo leyeron, pero lo van a tener que leer, pero digamos, poder dialogar en qué nos sirve este marco de referencia para analizar los problemas, en este caso de nuestra universidad. O para entender por qué la universidad tiene ciertos problemas. Profesor, yo si no entendí mal, hasta donde pude leer de Clark, sí, encuentro esos rasgos, ¿no? Que lo que sería el conocimiento avanzado moderno, si se quiere postmoderno, ¿no? Las características son esos, es que es especializado y que dice que muchas veces se puede dar una multiplicidad tal que puede haber campos que no tendrían utilidad, porque en todo caso el fin sería la aplicación en sociedad, que tenga sentido para la sociedad. Después lo de la autonomía, también lo de una actividad abierta, ¿no? Cuando habla de las técnicas de descubrimiento, y como otra de las características es que se hereda, ¿no? Y que hay conocimiento que trae tanta historia dentro de la humanidad que, bueno, que también hay rasgos dentro de toda la actividad que llevan a la erudición. Pero lo que me falta es, vuelvo a la pregunta que le hice en un principio, poder comprender a qué se refiere cuando se refiere a cultura esotérica.
Clark está haciendo una ironía. Lo esotérico en el sentido, ¿sabes de qué? De que si uno mira, digamos, cada uno de ustedes trabaja en un departamento, ¿no? Si ustedes van a otro departamento, cambian los rituales, cambian los léxicos, cambian los alumnos. Digo, ir a otro departamento, no sé en cuál están, pero hagan la prueba, bueno, ahora no porque no se puede, pero seguramente se van a encontrar con un mundo que es como si fuera, imagínense que son antropólogos, Sí. Y vamos a la tribu de, por ejemplo, seguramente acá hay gente de danza. Danza y folclore están en el mismo espacio físico. Sí. Ahora, son mundos distintos. Sí, el perfil del alumno, de alguna forma. Los alumnos, los profesores y supongo que también los no docentes. Claro, el perfil del área y lo que se busca, entre comillas, formar, de alguna forma. Hablo de la Universidad Nacional de las Artes. La ironía de Clark es hablar de esotérico, de esas distintas culturas, vamos a llamarlas institucionales. Sí. Pero, digamos, esa es la ironía. Digamos, que si uno va a otra facultad, en otra universidad, va a encontrar unos aborígenes con ciertas tradiciones, con ciertos rituales, creencias también. Sí. Son como si fueran tribus. Hay un trabajo muy interesante, no sé si lo pusimos en el programa, pero es de un antropólogo, Tony Becher, que se dedicó a hacer antropología en las universidades, a tratar a las disciplinas como si fueran tribus. Entonces, como las sociedades tienen ritos, tienen creencias, tienen dioses. Entonces, como una... sí. Digo, sería exagerar mucho si creo que estaría haciendo un poco de referencia a lo que diría Ortega y Gasset, que en todo caso, en última instancia, todo se termina sosteniendo en una creencia, ya sea lo científico, lo que fuere. No lo dice en ese sentido, lo dice en otro sentido. Lo que es interesante la pregunta que haces. En realidad, vamos a decir lo siguiente. El lazo social, el lazo que vincula a los individuos de una sociedad, está basado alrededor de creencias. Creencia en el doble sentido. Creencia como creo que va a pasar tal cosa, que los comportamientos de los tienen, comillas, cierta regularidad. Yo estoy acá porque creo que ustedes quieren aprender ciertos temas, les interesan, en el sentido de creencia, de comportamiento, y creer en el sentido también de fe, de creencia de que las cosas son así, porque hay una racionalidad. Bueno, digamos que la ciencia es uno de los discursos en el cual las sociedades modernas asientan este lazo común. Creemos que la ciencia va a descubrir y va a hacer la vacuna y esta pandemia se va a terminar. Creemos, si estuviéramos en la Edad Media estaríamos rezando. Creemos en Dios que por favor no nos cure la pandemia. Entonces, estoy haciendo una reflexión más general. Digamos. Las universidades, digamos, en la modernidad, no en su origen, en la modernidad, se han constituido en aquel lugar específico de un tipo de creencia que llamamos ciencia. Profe, Alguien había levantado la mano.
Sí, yo, Andrea. Andrea, sí, por favor. Buen día. En cuanto a eso de la creencia, bueno, primero cierro el tema anterior, que era la especificidad o la especialización. Lo que hace, para mi punto de vista, es que lo escribí en el chat, es que uno pueda conseguir excelencia para una rama, ¿no? Para mí, la especialización es poder tener la excelencia, alcanzar un nivel más alto y distinción. Que esto hace, esto que usted decía, que el médico, si le pregunta algo de política o no sé, de matemáticas, no sabe nada, ¿no? Que se dice generalmente, por ahí como chiste, que un médico no lo saques de su medicina o de su especialidad, no te va a responder de otra cosa. Tiene un justificativo eso también, ¿no? El tema es que para poder lograr la especialización en algo, un médico o determinadas otras carreras como ingeniería o lo que sea, tienen mucho material a qué dedicarse, a qué volcarse. Entonces por eso es que por ahí no pueden abarcar más. Eso por un lado. También eso provoca que hayan grupos como estamentos estancos. O sea, el ingeniero sabe de lo suyo y de su especialidad y no sabe de otra cosa, o como el abogado, que hay 9 especializaciones, 9 orientaciones en la facultad, y el de penal, por ejemplo, que es el que más se distingue, el resto por ahí tienen materias en común. En un determinado momento de la carrera, penal es solamente penal y las demás orientaciones no tocan una materia de penal. Pasa eso también. Y cierro ahí ese tema. En cuanto a creencias, también creo que tiene mucho que ver el momento histórico-social de la población, para poder creer en algo más en conjunto o que haya más distinción en la creencia de cada uno. En la Edad Media era muy probable que seguramente con esta pandemia la mayoría creyera que nada, rezar, que es un castigo divino o algo por el estilo. Ahora hay muchas formas de pensar distintas. Yo particularmente creo que esto, al margen de que no me cierra mucho, si fue algo así, no existen las casualidades para mí, que fue algo natural, en mi punto de vista. Y por el otro lado, pienso que también, si no fue natural, la naturaleza también se está cobrando algo, y es tanto daño que la población y la humanidad le hizo al mundo, a su propio hogar, que es una gran purga para mí. Y eso que no estamos en la Edad Media. Y no con esto estoy rezando ni nada por el estilo, al contrario, me hago cargo y digo, listo, si me toca, porque es una gran purga. Cierro ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a dar la palabra a, ¿quién? Había una manito, Manuel, no, pero hay Andrea. ¿Andrea es quien habló? Sí, profe, yo recién hablé. Ah, bueno, ¿y quién? Bueno, está Manuel, pero vi otra mano, pero bueno, dale, Manuel. Creo que el enfoque internalista lo que hace es definir muy bien los rasgos y características de la universidad contemporánea, es decir, hay como una tendencia los rasgos que fueron definidos, ¿sí? a la especialización o parcelización del conocimiento. El problema es que no explica, entre otras cosas, cómo puede llegar a ser esa parcelización del conocimiento dentro de la propia universidad como ente, ¿sí? O sea, si médicos y sociólogos tienen intereses contrapuestos, ¿cómo hacemos en todo caso para conciliar intereses? Pero hay algo más interesante, que es el tema del sentido del conocimiento en función de cómo la universidad se articula hacia afuera. Porque está bien, si no sería un enfoque que tiende a esmerilar los intereses de la universidad como una institución autorreferencial y el resto del mundo no existiese. Entonces, ¿qué sentido tendría en esos términos crear una institución autorreferencial que no va a interactuar con el resto de la sociedad? Digo, sé que el centro del enfoque internalista no es ese, pero también define a la universidad desde una suerte de lógica sociológica
muy parecida a la perspectiva institucional norteamericana, o sea, grupos de interés que bregan, que no son ni buenos ni malos, que tienen intereses contrapuestos, que son iguales, pero eso está enmascarando de alguna forma la problemática del poder. Los grupos no son iguales, son asimétricos, los intereses son contrapuestos, a veces colusionan y a veces no, ¿sí? El contexto sociohistórico, y no me puedo conspiranoico con esto, sí ha permeado y ha definido el sentido de las universidades, y de hecho la perspectiva institucional norteamericana también es el resultado de un contexto sociohistórico y de un montón de otras cuestiones que hacen a la generación del conocimiento de profesionales diversos que han dado distintos enfoques, pero dentro de un sistema norteamericano que es producto de un sinfín de matices que ha dado una tendencia ideológica. No estoy haciendo una crítica a esto, simplemente estoy diciendo que pareciera, en el terreno, digamos, del análisis, que el enfoque internalista, de alguna forma, se presenta como un enfoque neutro, ¿sí? Como grupos de interés que vean cada uno por sus propios intereses, colisionan, compiten, esta es otra palabra que también es muy común escuchar en la perspectiva institucional norteamericana, y como que fuese una suerte de equilibrio neutro, pero en realidad en el terreno, digamos, en el terreno fáctico, eso no sucede. Entonces, mi pregunta sería, teniendo en cuenta esto, ¿cómo puede volver a articularse el sentido de una institución que tiene enfoques diversos y contrapuestos en el marco de no solo pensarla digamos, hacia adentro, en la perspectiva interinstitucional, sino qué función puede llegar a cumplir en la sociedad si tiene tantas limitaciones? Perdón, Manuel, ¿y para qué querés integrar? ¿Cómo? ¿Para qué querés integrar? ¿Para qué quiero integrar qué? No entiendo. Y estás hablando de diferentes especializaciones y diferentes intereses. ¿Para qué querés integrar todo eso? Porque ¿No la universidad nació para tener algún sentido dentro de la sociedad. Si no sería una institución autorreferencial. Si no es un Sí, sí. mundo dentro del mundo. ¿Para qué vas? ¿Qué sentido tendría que la universidad exista en función de ese, solamente meramente de esa tendencia? No entiendo qué. Te soy sincero, porque si vos tenés una universidad que tiene una especialización, está aportando a la sociedad dar profesionales. No, voy por otro lado, Andrea. Si corregime, Manuel, a ver si aclaramos. La pregunta que hace Manuel es interesante, que en cierta, aunque Clark también se hace la misma pregunta, yo paré en este momento, no seguí el argumento de Clark, que es, bueno, cómo gente con intereses tan distintos y contradictorios, en primer lugar están juntos, y cómo es factible darle un sentido a eso. Es razonable la pregunta. Exactamente. O sea, está hablando no de las bondades de la especialización, sino de los problemas que trae eso. Pero, claro, pero eso no se da en la vida real ahora, por ejemplo. Y se da en la vida real, justamente es ir más allá de lo que es uno de los problemas que se detecta en función de un buen diagnóstico que hace Clark al interior de las universidades. Pero si las universidades son eso, la pregunta, lo explicó mucho mejor el doctor Sosnavar, sería ¿qué sentido le damos al conocimiento? ¿Qué función tiene social o qué función en la sociedad? Vamos a darle una vuelta más al argumento, digamos, que me parece que está bueno. Este tipo de perspectiva o de enfoque, al estar más centrado en la institución, intenta ver cómo, no en general, sino en particular. Entonces yo pensaba, la verdad que si tomemos el ejemplo de nuestra institución, ¿no? Digamos, nuestra institución nace en el contexto de las reformas de los 90. Digamos, la resumo, ustedes deben saber mucho mejor que yo la historia real. En la transferencia
de los servicios de la nación a las provincias, se transformaron los colegios secundarios, los institutos terciarios, y en los 90 no sabían qué hacer con estas instituciones centenarias, por otro lado. A alguien se le ocurrió, ¿por qué nos juntamos todas esas instituciones y hacemos una universidad de las artes? Estas instituciones no lo quería la ciudad, no lo quería la provincia, la nación no los quería, y de un día para el otro, los conservatorios y los institutos se transformaron en otra cosa. Entonces, es interesante utilizar, por ejemplo, esta cuestión de los grupos de interés. ¿Qué es lo que pasó en ese proceso largo de transición de los institutos al IUNA y del IUNA a la UNA? ¿Qué es lo que pasó en términos de poder identificar qué grupos, cuando digo grupos de interés me refiero a político-académicos, cómo jugaron los alumnos, cómo jugaron los no docentes, qué pasó con los cuerpos, con el cuerpo docente, con las autoridades? Hay una historia particular que no se explica solamente por el nivel, digamos, más macro, por la Secretaría de Políticas Universitarias, por el neoliberalismo, por el kirchnerismo. Se explica gran parte por cómo actuaron los actores. Claro. Y para entender cómo actuaron los actores tenemos que ver qué intereses tienen. Entonces vuelvo a la pregunta, ya no en general. Tratemos de aplicar estas categorías. Yo, por ejemplo, sería interesante, ¿cómo ven ustedes cómo jugó el sector no docente en esta historia? Ya sé que estoy el delegador, pero si no lo analizamos acá, ¿dónde lo vamos a analizar? Y por la búsqueda del reconocimiento, yo creo, ¿no? Porque antes Bellas Artes no estaba reconocido como si fuera algo, por ejemplo, las grandes instituciones y carreras veían a Bellas Artes como, la verdad, como si fuera de otra categoría. Yo creo que hubo tanta movida y salieron de su lugar para que el resto los veamos, y yo creo que a partir de ahí pudieron lograr el reconocimiento, que también es una carrera, y es una carrera tan loable como la de ingeniero, abogado o médico. Vuelvo a la pregunta, meto el dedo en la llaga. ¿Cómo piensa, cómo actúa el sector no docente en esta historia de pasiones, de desencuentros, de unidades? ¿Cuáles fueron sus intereses? ¿Cómo jugaron en ese proceso? ¿Se que tuvieron que juntar o no? ¿Tuvieron que ir todos por lo mismo? ¿No tiene que ver, profesor, con algo más macro que se daba en la política? No esquivemos, no esquiven la jeringa, no esquiven la jeringa. Manuel. Se tuvieron que juntar todos que pensaban políticamente, ¿no? Nosotros no tuvimos... Si me dejan hablar. Por favor. A ver, por lo menos desde que yo llegué, yo no estoy desde el nacimiento de la universidad, pero desde 2005 ha habido un recorrido no docente en función de muchísimas cosas. Defender nuestros propios intereses, agremiarnos, ¿sí? Hubo una pelea política, cambiamos las formas también de hacer política, ¿sí? Es decir, existía una forma más, una vía de acción más directa para expresar los intereses en función de una irrupción donde algunos grupos de no docentes decían lo que pensaban, a institucionalizarnos y organizarnos a través de canalizar esas demandas a través de un sindicato, por ejemplo. En función de la especificidad y la profesionalización estamos haciendo esta carrera. Una cosita, Manuel, una cosita. Antes no había sindicato. Había un sindicato había el mismo sindicato que se comportaba de otra forma. Y claro, el cambio de comportamiento también implica un cambio en los modos
de ejercer la política y los propios intereses para canalizar nuestras propias demandas. ¿Cómo nos vamos a parar frente a la patronal, en todo caso, que puede ser la universidad como ente empleador? ¿Qué visibilidad vamos a tener y qué nivel de participación vamos a tener en función de la articulación de los distintos claustros? Tenemos representantes ahora en el Consejo Superior y en los consejos de carrera. ¿Qué peso hemos tenido en las elecciones internas de los propios departamentos? En el caso de folclore, que es donde yo trabajo, nosotros éramos un área departamental, los no docentes hicimos y mucho para el tema de la departamentalización de la propia área transdepartamental. Yo pensando en una lógica más hacia adentro y que tiene que ver, porque eso es una cuestión de la propia política universitaria. Y en función de nuestra propia especialización, en el sentido del reconocimiento al cual hablaba la compañera recién, y nosotros estamos cursando esta carrera en función de darle una mayor sistematización y profesionalidad al trabajo que estamos haciendo, y de alguna forma que las nuevas capas de no docentes tengan como marco de referencia nosotros como profesionales formados, que nosotros también podamos dar una mano el día que nosotros nos vayamos y le toque a otros ejercer nuestro propio lugar, ¿no? Lo pienso desde ese lugar. Bueno. Adriana pidió la palabra. Sí, hola, buenos días. El tema de nuestra universidad, yo no estoy desde el comienzo, yo tengo compañeras y compañeros que vienen de la Prilidiano Pueyrredón, yo soy de artes visuales. Y siempre me han contado la historia, que bueno, yo tengo compañeras que han sido preceptoras, algunos regentes, entonces lo que me decían que en ese momento estaban todos como atemorizados, porque iban a irse de las escuelas y a armarse un instituto universitario. Había unos miedos en donde también pasó que varios compañeros y compañeras no querían pasar al instituto y quedaron afuera de esos cargos, de ese instituto que se armó, y se otorgaron cargos y responsabilidades como universidad, ¿no? Que en ese momento, bueno, era IUNA. Y también tenían, por lo que me contaban a mí, la experiencia de mis compañeros más antiguos, de que había un miedo de la creación, de ser actores políticos de la universidad, porque ya no... ¿Alguien tiene? A ver. Sí. Sí, sí, continúa, Adriana. Entonces, ser actores políticos y bueno, empezar a, digamos, a actuar en la universidad, al igual que, bueno, los docentes, los estudiantes y los diferentes claustros, ¿no?, que había. Pero era un crecimiento importante. Y tenemos hasta ahora, que bueno, creo que ya se jubilaron, pero había compañeros y compañeras que habían quedado fuera del sistema. Un ejemplo, nosotros teníamos el convenio colectivo, bueno, era el anterior, ¿no? Que era el decreto, cobraban sueldos, por decirte, no sé, 10.000 pesos de sueldo, y los que no habían querido pasar al instituto, que habían rechazado eso, al tiempo estaban cobrando 1.500 pesos. Eran cosas irrisorias y que, bueno, obviamente esos compañeros y compañeras se arrepentían, pero habían quedado como en la historia de los sueldos, y en eso había compañeras que estaban muy enojadas, pero en su momento no habían querido pasar, y quedaban como preceptoras, boyando en el instituto universitario, porque no tenías cargo, digamos, que lo único que hacías era por ahí ir un día o 2 días a cumplir 4 horas, porque eran cargos como docentes, y no eran los cargos no docentes bueno, que se había formado ese instituto universitario. Yo creo que también es un cambio político, ¿no?, que se formen universidades, y esto también fue un interés político de que las escuelas de arte se transformen en una universidad, porque no es lo mismo la escuela que ser una universidad, a cuestión, ¿no?, política, digamos, a nivel nacional. Un bocadillo y seguimos la ronda de comentarios. Esto que vos decías, Adriana, y que Manuel también, o sea,
Digo porque tiene que ver con los intereses y tiene que ver con cómo se posiciona el sector. O sea, cómo pasar de ser preceptor, que ustedes en la estructura universitaria nuestra, no de los colegios preuniversitarios, en las universidades no existe esa figura. O sea, es profesor, adjunto, ayudante, o es funcionario administrativo, no hay preceptor. Todos los actores, los actores de los institutos y de los conservatorios, cambiaron su identidad. Dejaron de ser lo que eran y empezaron a construir otra identidad. Los profesores que antes eran designados por hora, ahora tenían que transformar en cargo, que eran profesores y debieron ser licenciados, que antes entraba por designación y era de concurso. O sea, el proceso de creación supuso un cambio de identidad. Por eso mi pregunta es, ¿cómo actuar? O sea, me parece interesante cómo es que se conformó lo que hoy llamamos el sector no docente. Si es así como dice Adriana, en el origen no había, era otra cosa, era otra identidad. ¿Cómo se constituyó eso? Me parece interesante para entender por qué en el devenir de los sucesos este sindicato va a actuar como actuó. ¿Se entiende por qué esta perspectiva, al correrme de mirar la macro, me trata de entender qué es lo cuál es el comportamiento efectivo que tuvo? Lucrecia está pidiendo la palabra y se la damos. Hola, profesor, le comento, yo vengo de las antiguas escuelas. Se conformó administrativamente porque en esas escuelas había cargos administrativos y había cargos de preceptor. Muchos teníamos un cargo administrativo y un cargo de preceptor o de esa manera, la gente que tenía cargo administrativo pasó a formar parte y a enseñarle un poco la metodología a la administración de IUNA, ¿no? Es así, o así. Y pasó, yo hice que hubo un cambio económico porque mucha gente que tenía un solo cargo no podía competir con los que tenían dos cargos. Entonces perdieron muchísimo porque le daban cargos muy bajos y a los que tenían dos cargos le daban cargos altos y no tenían ningún tipo de conocimiento administrativo. Eso fue lo que pasó en el UNA en ese cambio. Y por eso había miedo, enojo, de todo había. Lucrecia, una preguntita. Vos en ese momento, tus reclamos gremiales, ¿quién los canalizaba? Se canalizaron porque se armó en ese momento, que en ese momento era el otro grupo que armó el gremio, que también asustaba a la gente diciéndole que si no se metía, te ibas a quedar afuera, si era suplente, porque había mucha gente que tenía cargo suplente, entonces metete porque si no te quedas afuera. Pasó eso en ese momento. Entonces la gente se insertaba donde venía. O sea, no le quedaba otra que aceptar y se insertaba donde venía. Tal cual, pero mi pregunta es más puntual. Antes de que se formara el IUNA, ¿quién te representaba gremialmente? Nadie, no había representación gremial. Comenzó cuando empezó el cambio, con el gremio, que en ese momento creo que era ATE, cuando empezó el gremio que se empezaron a nombrar y a absorber a todas las sedes, pero no había representación. Porque por eso había miedo. que los docentes, en el ámbito docente, no es muy clara la frontera entre lo administrativo y lo docente. Yo creo que, por mi experiencia, yo trabajaba en la Escuela Nacional de Danza. Por mi experiencia, la mayoría de los docentes que trabajaban en la Escuela de Danza, en la parte media, pasaron todos a ser de IUNA, la mayoría de los docentes, en la parte de danza. Y después, bueno, se fueron metiendo más gente, pero en ese momento eran los docentes de danza que empezaban a dar las clases, que eran gente grande, que tenían muchos años en la carrera.
Y después, bueno, fue ingresando más gente, pero en ese momento fue así, fue un cambio abrupto. Y también los miedos venían por ese motivo, porque decían, bueno, metete, porque si no te metes acá, te vas a quedar afuera porque sos suplente, entonces vos sos suplente de este, así fue el tema. O sea, era como que el miedo venía por ese lado. Y el cambio, bueno, yo creo que fue productivo también, porque pasaste a tener, por ejemplo, una finalidad. Antes, por ejemplo, un no docente era preceptor. Pero, Lucre, mantengámonos este momento germinal, inicial. Sí. Me interesa ese momento, así esa tensión. Estamos en los primeros capítulos, no expoliemos la miniserie. Sí, Vamos por los primeros. Pablo, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Sí, yo vengo también de la escuela antes de que sea universidad. Recuerdo que nosotros la mirábamos sí, con bastante preocupación, pero principalmente, por lo menos en mi caso, lo que nosotros veíamos era la adecuación de las escuelas de arte a la Ley de Educación Superior. Ahí nos resultaba muy preocupante. Yo, de hecho, participé en su momento en algunas protestas con los estudiantes, porque lo que principalmente se planteaba era las formas alternativas de financiamiento. Y en ese sentido, en las viejas escuelas de arte, y por ahí algunos compañeros que están en visuales lo pueden dar mejor testimonio de esto, pero por ejemplo yo sé que había una cantidad enorme de horas de taller para los estudiantes en la escuela terciaria. Todo eso se sacaba por materias teóricas, y si vos querías formarte como artista, bueno, lo tenías que pagar aparte. De ese tipo de cosas, hubieron una enorme cantidad de problemas, digamos, a la hora de tratar de convertir las escuelas de arte en una universidad. Por ahí, uno de los elementos más complejos fue lo de la Cárcova, que era muy especial. Digo, venían de otras partes del mundo a cursar ahí porque no había ninguna escuela equivalente en la región. Y no sé en el mundo, no sé en Europa cómo estaría. Pero se tendrían que haber convertido por ahí en posgrados, que dentro de la Ley de Educación Superior eran arancelados, y directamente se terminó. Se desguazó. Y con respecto a lo que decía la compañera de la representación sindical, cuando éramos terciarios no existía la representación sindical, de ninguna índole. Nada. Es arreglate, suerte, que te vaya bien con quien te toque. Y la creación del sindicato fue bastante turbulento, porque no había... Esa parte me interesa, Pablo. Toda esa parte truculenta, sí. No había ningún tipo de control. Nadie controlaba eso. Entonces alguien agarraba la manija y hacía absolutamente lo que quería. ¿Y con quién te ibas a quejar? ¿Con el sindicato? Era ridículo. Bueno, eso era lo que pasaba. Sí, acá como escribe la compañera, hubo mucha violencia. Por supuesto, el que agarraba la manija no la soltaba por las buenas. Así que bueno, qué sé yo, ese por ahí es el recuerdo que yo tengo del paso que hubo. Yo entré en el 95. Y se empezó lentamente el paso. En el 97 se hablaba del IUNA, en el 98 empezamos a recibir los recibos de sueldo que decían IUNA, pero seguíamos realizando el mismo trabajo, y recién ya para acercándose el 2000 se empezaban a cambiar planes de estudio, a modificar el horario nuestro, el reencasillamiento, a todo eso, que obviamente el reencasillamiento, imagínate, te estoy diciendo que la representación gremial era a dedo, por lo tanto, yo he visto, por ejemplo, a los representantes gremiales apretar a mis propios compañeros para que se banquen la categoría que decidieron entre 4 que a él le tocaba. Digo, no es que estamos planteando un tipo de concurso, no pedíamos tanto, pero por lo menos discutir entre todos más o menos qué función tenía cada uno y qué categoría le correspondía por eso, y tratar de llegar a un mínimo acuerdo. Eso no, en folclore no pasó, no creo que haya pasado en ninguna de las sedes. Creo que en las sedes se repitió siempre lo mismo. Entre 4 o 5 le ponían la categoría a 30 o 40 personas.
Y si no te gusta, te aprieto para que te calles. Desde el lugar del sindicato, digo, te aprieto para que te calles. Vos le pagabas para que te defiendan y resultaba eso. Recuperar el sindicato no fue una pavada. Bueno, ahí es donde me parece que es interesante, digo, más allá de las vivencias que por supuesto no, digamos, entiendo y comprendo, pero mirando un poquitito, tomando un poco de distancia, ese proceso de construcción del sindicato, de disputa, a Manuel que no le gusta la competencia, bueno, pero también en las instituciones pasa eso, los grupos disputan, disputan, algunos ganan, otros pierden. En eso uno, bueno, Weber, que digamos, un sociólogo dice, una sociología de la dominación. Dice, una de las cuestiones que tienen las sociedades es que en toda sociedad hay unos que mandan y otros que obedecen. Weber discutía con Marx o con la tradición socialista diciendo que, bueno, que había un espacio donde las dominaciones se disolvían. Bueno, mirado desde este punto de vista, las disputas se expresan en estos grupos dominantes y dominados. No es malo ni bueno, es parte de la dinámica social, pero cuando pienso en los intereses, como piensa acá, y uno piensa, bueno, cómo fue operando, cómo se fue configurando el sector no docente, me parece, digamos, que esta historia nos ayuda a entender los posicionamientos del sindicato a lo largo del tiempo en este proceso más amplio de construcción de la institución, y que no se explica sola ni exclusivamente por el contexto. Porque yo les digo, bueno, yo viví los 90 en otra institución, en la Universidad de La Plata, con otra tradición, con otra densidad, y los actores operaron de otra manera. No estoy diciendo que no había disputa, también las había, como hay en todas las instituciones y en todas las organizaciones, siempre hay disputa. Bueno, pero vamos a dar la palabra, están anotados Adriana, Luciana, Nieves y Manuel. ¿Quién quiere empezar? Adriana, Luciana, Nieves, Manuel. Yo solamente, Luciana, quiero decir algo muy, muy chiquito. Sí. También, a ver, yo trabajaba en cerámica, en la calle Bulnes, era Bedel. Y en ese momento yo tenía un sentido de pertenencia muy grande con el instituto donde trabajaba. O sea, los profesores eran mi familia, yo era una criatura y lo administrativo en ese momento no teníamos ninguna representación, yo era joven y muy nueva, pero digamos, los problemas se resolvían como en familia ahí, era como que cambió totalmente esa perspectiva. Y de hecho, el lugar mío de trabajo era, digamos, entraba a ese lugar hermoso que era el instituto, bueno, que también funcionaba el secundario, ¿no? Donde yo estudié, y pasabas por, digamos, por el salón el primer salón que te recibía, que era común estar, y ahí estaba rectoría, y después salías al patio, y todo para mí, el mundo de cerámica y del instituto y del profesorado era todo en planta baja, pero había una escalera en el patio que te subía a una oficina chica, bastante chica, y es más, estaba pensando recién cuando escuchaba a otros compañeros, pensaba, ¿cómo era esa oficina? Y no, creo que, no sé, no tengo registro porque habré entrado pocas veces o te atendían de la puerta donde estaban justamente dos personas que tuvieron mucho que ver con el gremio apenas inició, ¿no? El IUNA, que fueron Nora Calvaño y Gustavo Maggi. Estaban los dos ahí arriba en una oficina muy pequeña que ellos era tesorería, te entregaban los cheques. Cuando iba una vez al mes yo a retirar mi cheque. Y ahora pienso cómo, digamos, todo lo que comenzó después gremialmente
por supuesto está como absolutamente sesgado por el grupo que lo comenzó, digamos, con toda su impronta, cada uno con su impronta, ¿no? Y sus creencias, sus percepciones, y ahí estuvieron en el lugar, en el momento que tenían que estar, porque no estuvieron otros tampoco. Porque si hubiesen estado otros que tenían otra impronta, hubiesen marcado otra pista para los que, por lo menos para mí, que yo era una inocente total y en ese momento estaba llena de miedos, como decían algunos, y con preocupaciones, y la verdad que no tenía, ni se me ocurría estar cerca de esa gente para formar parte de... Yo era, la verdad que era muy, muy inocente, sigo siendo y me gusta igual serlo así, ser. Pero entonces pienso que el camino que inició el gremio tiene mucho que ver con que hubo un grupo de personas, no hubo otras, porque en ese momento no, por lo menos desde mi lugar no vi mucha disputa, sino una ocupación directamente de un lugar, y a partir de ahí, bueno, lo bueno es que después sí aparecieron otros colores y otras voces, y entonces se intentó, porque no sé, digamos, muchos no estábamos de acuerdo con cómo funcionaba nuestra representación, y bueno, y se pudo democráticamente, no sé, cuando uno quiere que las cosas sucedan de otra manera y no suceden, bueno, hay que ocupar lugares también, ¿no? Y proponer lo propio, para poder mostrar que lo que uno quiere es mejor. Pero creo que tiene que ver con eso, con el miedo, con una incertidumbre, con que uno venía de lugares donde se sentía en familia, donde de pronto caíste en un lugar en donde, en mi caso, mucho más traumático, porque de hecho cerámica terminó siendo una orientación dentro de la licenciatura de artes visuales. O sea, para mí, es más, me adoptó en un momento como sentir como que fui adoptada como por una apropiadora. Porque claro, sí, es que era terrible. Yo trabajaba en un lugar en donde en realidad me había absorbido mi familia y la había puesto en un lugar totalmente como yo lo sentía degradado. Todo lo que uno había vivido, los grandes maestros con los grandes oficios, donde uno sentía que artes del fuego, que cerámica, tenía una identidad absolutamente propia. Así que bueno, eso nada. Al final pensé que iba a ser más corto y fui re larga, pero es como que bueno, para mí fue un momento muy traumático para todos, pero bueno, yo lo sentí todavía como un puñetazo más en el estómago. Gracias, Luciana. Adriana y después Manuel. Sí, bueno, totalmente las palabras de Lu, bueno, fueron muy explicativas, ¿no? de lo que sucedió. Yo creo que también, pienso igual que Lu, que la gente estuvo en ese momento, en ese lugar, y que no hubo otros compañeros o compañeras que formaran el sindicato. El sindicato se formó en el año 1999. Y yo creo, no sé, que lo que después sucedió de este maltrato y todas estas cuestiones con la primer gestión del sindicato, cuando se formó, que también se formó, está adherida, en ese momento estaba adherida a la FATUN, o sea que la federación, digamos que estuvo de acuerdo en la formación de ese sindicato con esas personas en ese momento, pero creo que no sé si en ese momento se pensaría de esa manera en hacer tanta maldad, porque yo no creo que una persona tenga tanta maldad encima. Creo que después el poder mismo fue trastocando la cabeza de esas personas y terminaron siendo lo que terminaron siendo, ¿no? Que bueno, ahora están en otro sindicato, se desafiliaron del sindicato que ellos crearon, se fueron a otro sindicato para seguir estando en la política de la universidad, pero bueno, como hablábamos la otra vez, el dueño del convenio colectivo es el sindicato de base y es el que va a estar en las negociaciones. Pero
creo que en ese momento es como todo lo que dijo Lu, lo tenía, digamos, pensado de esa manera. Se formó de esa manera y también por ahí de venir de escuelas donde no había sindicato, donde todo empezaba de cero, era como organizar todo nuevo. Y yo creo que el proceso que llevaron, en principio se juntó con gente, bueno, che, armemos, vengan, vos querés estar, vos vení por acá, vos vení por allá. Y después el líder se le bloqueó el cerebro por el poder mismo y terminó haciendo todo lo que terminó haciendo. Y así está, donde está, ¿no? Pero bueno, eso solo quería agregar. Muy bien. Manuel y Nieves también levantó la mano y después vamos a volver. Sí, Manuel. Yo, para aclarar, primero aclarar una cosita. Yo no estoy en contra de la noción de competencia, ¿sí? en función, sino, en todo caso, en la pretendida neutralidad, donde ciertas perspectivas teóricas ven en la competencia la anulación de las lógicas subyacentes del poder. Y esto entra muy de la mano con todo lo que se está diciendo, y mis compañeras están explicando muy bien, que fue cómo el poder, digamos, se comportó en determinada forma. Yo quisiera hacer como un flashback, ¿sí? Decir, bueno, no puedo creer que estemos haciendo una licenciatura de gestión universitaria. Yo vengo de otra carrera, aterricé en Buenos Aires en el 2005, venía de la Universidad Nacional de Córdoba, una vetusta universidad muy institucionalista en sus formas y tradiciones, y aterricé en el medio de una batalla campal, ¿sí? Es decir, la lógica de agremiarme en ese sentido no estaba en mi mente. Fui dirigente estudiantil muchos años en Córdoba, y creía que la lógica institucional, digamos, la política de la universidad era la lógica institucional, ¿sí? De hecho lo es, y estamos aquí, estamos discutiendo estas cosas. Es para decirnos a nosotros como no docentes, orgullosamente, mírennos dónde estamos, miren de dónde hemos partido y todo lo que hemos hecho. En función de eso, yo quiero destacar la tarea del sindicato. Cuando yo llegué, el sindicato estaba en manos de otras personas, hubo prácticas brutales, hubo aprietes por parte de esas personas a compañeros, yo también lo vi, lo viví además, y otro sector de no docentes acababa de ganar una elección, es decir, y acababa de arrogarse la personería y la representación por los propios mecanismos democráticos de elección, y estaba luchando, y fue un camino durísimo, para tratar de hacerles entender a muchos compañeros que la práctica política y la práctica sindical dentro de la propia universidad, y nosotros como claustro no docente, no tenían que ver con esos comportamientos, que tenían que ver con muchas otras cosas. He visto a mis propias compañeras, muchas de las cuales están cursando acá, poner literalmente el cuerpo para evitar que otros compañeros en su momento quieran empujar o golpear o violentar a compañeros. Digamos, fue una pedagogía muy fuerte al interior nuestro, como claustro no docente, entender qué era ser un no docente. Esto es muy importante, porque tenemos una identidad muy fuerte en ese sentido. No somos un no docente, no, somos un no docente. Yo siempre digo que los no docentes somos nodos, que nos constituimos en profesionales del trabajo universitario y que de alguna forma los nodos conectan un montón de situaciones dentro de su ámbito profesional. Y eso nos da una identidad muy fuerte. En función de eso, el sindicato, el actual sindicato, su conducción y las comisiones directivas anteriores tuvieron muchísimo que ver en una construcción para que nosotros pudiésemos entender que los modos y las formas de canalizar nuestras disputas y nuestras demandas a través del sindicato eran otras, los comportamientos eran otros. He estado en consejo superior apoyando a mis consejeros, y he visto cómo un grupo irrumpía con un matafuego en el medio de un ejemplo hace unos años. Quiero decir, hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo para tratar de hacer entender a la mayoría de la planta no docente
que los comportamientos, la disputa, la forma de disputar política era otra. Eso ha sido un trabajo inmenso. Digamos, hacia adentro, hacia afuera, hemos ganado muchísimo reconocimiento en eso, y tengo que hacer un reconocimiento al sindicato. Digo, la LAU, la creación de la LAU, también el propio sindicato ha tenido mucho que ver, junto con la federación, para poder generar esto, que es un espacio riquísimo, que a nosotros nos ayuda a profesionalizarnos. Y todo lo que ello implica, porque detrás nuestro, vuelvo a decir, esto es un para qué, por eso es que me hacía la pregunta inicial, digamos, que era hacia adentro y era hacia afuera de la universidad. ¿Para qué te vas a profesionalizar y parcializar el conocimiento? Digo, no es que me esté contestando la pregunta, pero encuentro una respuesta al decir, bueno, somos mejores en todo lo que estamos haciendo, podemos hacer un mejor trabajo, y el día de mañana, cuando nosotros no estemos, habremos hecho un camino donde los que vienen ya reciben otro piso de institucionalización y otras formas en las cuales la propia institución puede seguir creciendo desde dentro hacia afuera. Muy bien, Manuel. Nieves y Mauricio, como tenemos poquito tiempo, hacemos estas dos intervenciones y vuelvo a hacer no un cierre, sino más bien retomar un poco la problemática. Nieves y Mauricio. Sumo algo cortito en función de lo que venían diciendo los compañeros, que es como el relato de lo que nos pasó. En principio, con el cambio, digamos, de las escuelas a lo que fue el IUNA, hay como una cuestión también muy fuerte de identidad. Fue como mudarse de barrio y volver a conocer qué pasaba. O sea, no solo en la institución en sí, sino acostumbrarse a eso, al cambio de nombre. Yo entré en el 2002 y me acuerdo que muchos de los compañeros atendían el teléfono diciendo escuela. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy, que todavía seguimos diciendo IUNA, a pesar de que no hay ese cambio tan fuerte, y como un cambio en eso que nos reímos con mis compañeros que estamos hace mucho, porque decimos, mira, nosotros nos reíamos que decían escuela, y ahora hay otros que se ríen de nosotros diciendo IUNA. Y por otro lado, sumando a lo que decían los compañeros de la cuestión gremial, no es solo la participación, que es importantísima en lo gremial y haber recuperado el gremio y que funcione, sino que nosotros empezamos a formar parte de la vida política institucional. Tenemos cargos representativos, muchos de los que estamos acá sentados fuimos electos consejeros la semana pasada. Acá están en esta clase las dos consejeras, las que van a ser las dos consejeras superiores, digamos. Hay una participación de nosotros como claustro en la vida institucional. Nos conformamos como actores de las decisiones institucionales de la universidad. Eso es como fuerte. Pasaron muchos años, pero hoy estamos en este lugar y formamos parte de las decisiones. No es alguien que nos viene a decir qué hacer, nosotros formamos parte de esas decisiones en los consejos locales, en el superior. Eso quería sumar. Muy bien, Nieves. Sí, Mauricio. Sí, rápidamente, y coincido con lo que acaba de decir Nieves. Bueno, Manuel, como actores de la universidad, en la UNA, ¿no? Sumándole otro aditivo, la mayoría de o gran parte de los no docentes que estamos acá son artistas, también fueron egresados de la misma universidad. Entonces, tiene que ver esa particularidad más aún de la UNA, ¿no? En lograr la forma del nodo, de cómo plantarse, cómo es la lucha o la intervención política de los no docentes, las formas que tenemos, de qué estamos hechos y el sentido de pertenencia con la universidad, primero instituto. Bueno, todo eso forma parte de ese actor no docente de qué está hecho, quiero decir, ¿no? Y bajo el mando de la universidad, quiero decir. Una cosa que formamos parte desde ese lado. Me parece sumamente interesante todo lo que ustedes señalaron. Digo, de todos modos, hago una aclaración, creo que vale la pena. No estamos acá juzgando lo que hace o no hace el sindicato. Este no es la asamblea del sindicato. Esta es una clase que estamos viendo la problemática, por ende tampoco es el lugar de la propaganda del sindicato. Estamos en otro espacio. Estamos tratando de entender, digamos, tratando de ver el pasado para entender cuánto de ese pasado
marca el comportamiento de este actor. Ahora solamente analizamos la historia del sector, pero no hablamos nada de qué pasó con los docentes, qué pasó con los estudiantes, y sobre todo cómo en ese interjuego, porque esto es parte de lo interesante de este análisis, es que en la política no solamente juega nuestro equipo, juega otros equipos. Y el resultado de eso no es el resultado solo de nosotros, también es el resultado de lo que hacen o no hacen los otros. Por eso es interesante ver me parece interesante cómo repensar el lugar del sector en cuanto a las formas de la política y en cuanto a los objetivos de la política. Uno podría decir, mirado la institución, no al sector docente, la institución en general, pasó un primer momento, vamos a llamarla, de la épica de la resistencia. La épica de la resistencia era, bueno, cómo evitar el ajuste brutal que supuso la transferencia. Y lo que ustedes fue tal cual. Y cómo de ese momento, en el mismo momento de la resistencia, que se constituyendo los actores. Lo que después van a ser el movimiento estudiantil, los centros de estudiantes del IUNA, lo que van a hacer los docentes. Y hay un rasgo que me parece interesante que dijo Mauricio, ¿no? Que también le da un color particular a que el sector se parece bastante a los profesores, a los estudiantes. O sea, digamos que a diferencia de otras instituciones, los no docentes de medicina no se ven seriamente a los médicos. Ni los no docentes de las carreras se parecen a los abogados. En las humanidades en general hay digamos, cierta pertenencia a un campo de disciplina, pero voy, en los 10 minutitos que me quedan, vuelvo al PowerPoint para dar no una respuesta, pero digamos un argumento, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa en instituciones cuando los actores tienen intereses tan diferentes? La respuesta que da Clark, bueno, ¿por qué esta serie de individuos con intereses diferentes no se disgrega? Entonces, Clark va a decir, hay dos ámbitos que generan cohesión. Él va a hablar de fuerzas centrífugas a esta suerte de tendencia a la especialización, y hay fuerzas centrípetas que tienden a unir, a dar cohesión a la institución. Una es la forma disciplinar. Y está hablando de las universidades. Digo, uno puede pelearse mucho con su disciplina, pero uno se reconoce o sociólogo, o economista, o pintor, o escultor, o músico, o actor. Después vemos si me dedico a la performance, si me dedico a esto, si hago aquello, si hago instalación, si no sé qué, pero me reconozco en un campo, más que en un campo, en una suerte de tradición. Las disciplinas son estas matrices culturales, de cierta manera, operan como si fuera una suerte de gran ámbito que contiene una diversidad de actores. Que a pesar de las diferencias se reconocen, y Clark dice, el otro fuerza que él va a llamar cohesiva es el establecimiento. El establecimiento que uno lo puede pensar desde el nivel más básico, la cátedra, el departamento, la facultad. Es decir, un nivel cohesivo hoy puede ser la UNA como universidad. Bueno, yo me pongo la camiseta de la UNA. O me pongo la camiseta de la UBA, de La Plata,
Cuanto más grande la institución, más problemática es esta identidad institucional. Porque tiendo a identificarme con mi departamento, con mi facultad. Y la universidad es algo tan amplio, tan etéreo. Es muy interesante esto que ustedes fueron señalando en sus distintos testimonios, porque en este origen, casi diríamos, no había fuerza cohesiva del establecimiento. El IUNA era todavía una entelequia, los institutos desaparecían y pasaban a ser departamentos, los actores dejaban de ser bedeles, pasaban a ser no docentes, o eran profesores por hora, y ahora eran jefes de trabajos prácticos. O sea, donde toda la matriz cohesiva se estaba disolviendo. Digamos, uno podría decir, ¿qué es lo que quedaba? Y quedaban las antiguas identidades institucionales, lo que ustedes decían, el instituto, el conservatorio, quedaban las disciplinas artísticas, pero todo lo demás volaba por los aires. Uno diríamos, la historia de la UNA, del IUNA y la UNA, uno puede pensarla en cómo después de 17 años vamos construyendo ese nivel cognitivo a nivel institucional. Es más, yo diría que todavía la institución sigue construyendo, todavía falta, o sea, no tenemos la densidad institucional de otras instituciones. Eso lo da el tiempo y sobre todo lo da la construcción, digamos, de ciertas pautas entre los actores, de ciertas, vamos a decir, ciertas reglas del juego. Pero bueno, no vamos a avanzar más en esta cuestión, vamos a dejarlo ahí porque me interesa, ahora sí que vuelvan al texto de Clark. Digo una cuestión para que también vale la pena aclarar. Los textos que le estamos dando, no es un catecismo esto, ¿eh? Ni es una suerte de espacio publicitario de la Embajada Norteamericana. No, cualquier texto es para discutir. Así es la universidad. A diferencia de la iglesia y de otros ámbitos, los textos son para discutir y aprovechamos los conceptos y las categorías que nos sirven para entender la realidad. Si no nos sirve, no importa que vengan ni de Moscú, ni de Washington, ni de donde sea. Tiene que ayudar a entender la realidad. Esa es la pauta. Pero digo, parece obvio esto, pero la universidad es así. Eso no, digamos, lo hago la aclaración porque me parece obvio, pero bueno, tratemos de utilizar esas categorías, esos conceptos para tratar de explicar, porque digo, me parece que avanzamos hoy mucho, hoy avanzamos mucho en el sentido de, bueno, de buscarle los matices. Yo creo que esta historia que usted contaba, todavía falta una narrativa común. Vi distintos relatos. Me pongo en una suerte de psicoanálisis institucional, ¿no? Hay distintas historias, trauma. Bien, me parece de que es interesante todos esos relatos pensarlos unificadamente. Todos esos relatos tienen parte de la realidad, aunque no explican todo, y nos pueden ayudar a ver cómo fue el derrotero de este sector, porque también ganan a los otros. Hasta ahora, esta fue una clase que nos miramos solamente al sector, pero tenemos que ahora analizar a los docentes, analizar al movimiento estudiantil, para ver, bueno, qué actitud tiene en términos de intereses, de grupo de intereses, y cómo después armar el esquema con todos los actores. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Les parece que dejemos por aquí? Les encargo los textos y les encargo el espacio del foro.
Muy bien. Profesor, ¿puedo Manuel, pasar Dale. una noticia? Una última palabra, vamos a dejarle la última palabra No, a Manuel. es para avisar que una compañera no puede asistir hoy, que es Sandra Guzmán, o está en un duelo, murió la suegra. Sí, No sé si, porque yo entré un poquito tarde, no sé si se avisó, nos pidió por favor encarecidamente que avisemos, nada más. No con nombre y apellido, pero Sebastián lo comentó, ella nos escribió y la verdad que lo escribió ayer, una situación terrible. De duelo, el marido con COVID y ella con síntomas. Bueno, por eso, cuídense, aprovechen en quedarse en casa a leer Clark. Bueno, les mando un abrazote a todos. Hasta el jueves. Gracias. Chao. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, gracias. Chao. 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 Me sacan porque sigo escuchándolos. Y hay que desligarse. Por favor, me sacan porque sigo escuchándolos. Sí, ya salí, pero sigo escuchando. Voy a apagar Hola. la grabación. Ahí está. Me desconectan, profesor.